un lindo y hermoso martes, ya el tercer día de la semana, y estamos agradecidos por el tiempo y misericordia que el Señor nos da. Dios quiera que cada uno de ustedes que nos ven estén con bien y con salud. En este día, pues tenemos el hermoso estudio que hoy lleva por nombre el llamado de Abraham. Ese llamado que se le hizo a este hombre también para ir y llevar a conocer al verdadero Dios. Y hoy, para compartir este hermoso estudio, nuevamente el pastor José Boro está aquí con nosotros. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Gracias a toda la audiencia también, a todos los hermanos que nos sintonizan, que nos ven en diferentes partes del mundo y también en sus diferentes dispositivos. Agradecidos estamos a Dios por este maravilloso día, de una manera grande, porque al estudiar su palabra seguimos encontrando el gran amor de Dios, ese seguimiento que Dios nos da a pesar de que nos alejamos de Él. Y hoy vamos a estudiar un punto extraordinario, algo que me llena me pone los pelitos de punta, como decimos en buen español, ¿no? Nos llena de emoción y también nos llena de algo que nosotros muchas veces queremos explicar, pero que no podemos. Y hoy tenemos el llamado de Abraham, pero también incluye el sacrificio de Isaac, que rápidamente vamos a hablar de eso, rápidamente, pero el centro es ese gran amor que Dios tiene con nosotros. Pero antes, siempre lo que hacemos, ¿no? La bendición al Todopoderoso, la iluminación de Dios en este lugar, para nosotros poder expresar de la mejor manera lo que queremos darle a ustedes. Pastor. Bueno, pues vamos a la oración. Sí. Amante y amoroso Señor, gracias nuevamente por la oportunidad en este día. Hoy, Señor, pues vamos a ver una lección interesante. Ese llamado, Señor, que le hiciste a este gran hombre, un hombre de fe, un hombre de seguridad. Asimismo, Señor, quizás hoy en día tú has llamado a muchos. Y aquí estamos, Señor, proclamando tu palabra. Permítenos, Padre, comprender o entender el llamado que nos has hecho. Así es. ¿Qué propósito tienes tú con nosotros? ¿Cuáles son los planes, Señor? Ayúdanos a ser valientes y fuertes para declarar la verdad tal y como es. Amén, Señor. Y no esconder nada, Señor, sino decir tus verdades, aunque duelan mucho a veces a nuestros seres queridos o a aquellos conocidos. Oh Señor, tu palabra es verdad y esa la entendemos. Por eso te pedimos de tu Espíritu Santo que tú nos acompañes y que nos des, Padre, para poder hablar lo que tenemos que decir. Amén. Te pedimos de ese Espíritu y te lo rogamos, suplicándotelo en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. 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 Muchas gracias, pastor, por habernos puesto ahí en las manos del Todopoderoso. ¿Sabe que ayer, mientras estudiábamos acerca del diluvio, nosotros preguntábamos por qué? Y usted dijo una palabra que me llenó, ¿no? que me impactó también. Si hoy todavía estamos a ese nivel, hay un punto que solamente ese es el único que voy a tocar, y es cómo la gente celebra su propio éxito. Cómo el ser humano celebra su propio éxito hoy sin acordarse de Dios. Y esa era una de las cosas que hacían los antediluvianos. Y no solamente eso, pastores y hermanos, sino que hacían dioses de madera, de metal, de oro, desplazando al Dios eterno, desplazando al verdadero Dios. Y hoy, en medio de esa situación, es que podemos encontrar que Dios llama
a Abraham. Y vamos a ver lo que nos dice Génesis 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, versículos 1 al 3. Dice, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice más, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué lindo verso. Qué lindo verso. Cómo Dios le dice a Abraham, sal. Al decirle a Abraham, sal, le está diciendo que el lugar donde está no es agradable para Dios. Porque si estamos en un lugar bueno, Dios no nos va a decir sal de ahí. Si estamos en un centro de adoración y todos estamos adorando, Dios no nos va a decir sal de ahí. Nos dice sal de ahí cuando ahí se está practicando algo malo. Y en los estudios que hemos hecho del libro de doña Elena de White, nuestra hermana Elena de White, ella nos dice claramente que el lugar donde Abraham estaba era un lugar lleno de idolatría, fruto de lo que había dejado antes del diluvio. Entonces Dios tuvo que ahora llamar a uno para poder extraer, para poder sacar su pueblo. Y le dijo, tienes que salir de ahí. Y voy a hacer de ti una nación grande. Y gracias a Dios que Abraham atendió ese llamado. Y Dios cumplió al pie de la letra todo lo que le dijo a Abraham, a pesar de los errores que cometió Abraham. Porque es que Dios, en la perfección de Dios es que cuando nosotros erramos, Él sigue mostrando su amor. Mayormente, nosotros cuando nos hacen un mal, casi siempre devolvemos el mal. O por lo menos queremos que a esa persona le vaya mal. O buscamos alguna excusa para cobrarnos el mal. Pero Dios no es así. Dios continúa con nosotros. Y Dios llama a Abraham. Abraham obedece. Y yendo rápidamente, lo lleva al lugar donde va a sacrificar a su hijo más adelante. Y por eso es que el apóstol Pablo lo menciona por la fe. Abraham, ahora su único hijo, lo va a sacrificar por la fe, no sabiendo que eso era una profecía, que nosotros hoy la distinguimos, la vemos, pero realmente es una grande bendición. No solamente eso, ahora llegamos nosotros a un punto muy importante. Sabemos todo lo que pasó a Abraham, con una familia disfuncional, con una familia que no agradaba a Dios, porque errores tras errores, casado 2 y 3 veces y más y más y más, y ahora llega y Dios elige uno, a Moisés. Y cuando ellos estaban en Egipto como esclavos, ahora Dios llama a Moisés, y al llamar a Moisés los lleva al monte Sinaí, y ahí los hace hacer un pacto, un nuevo pacto, no como el que se hizo anteriormente, sino ahora diferente. Y los llama de una manera tan especial que allí en ese libro, en ese libro de Éxodo, en el capítulo 19,
Y allí, esos primeros versículos, Éxodo 19, 1 en adelante, allí nos habla muy claro de lo que Dios quiso hacer. ¿Ve? Que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día que llegaron al desierto Sinaí, dice el versículo siguiente ahora, habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí, y ahí acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y sigue diciendo el versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Sigue diciendo: y vosotros visteis lo que hice a los egipcios. O sea, es un recordativo que le está dando. ¿Viste lo que le hice a los egipcios? Y ustedes saben qué pasó, que fueron las plagas y las demás cosas, y la matanza también de los primogénitos. ¿Cómo os tomé con alas de águila y os he traído a mí? Ahora volvemos a estar con Dios otra vez. Una maravilla. O sea, éramos esclavos allá en el desierto, y ahora Dios, con mano fuerte, el único que podía contra el faraón era el mismo Dios. Nadie más, ningún gobernante terrenal podía. Y el versículo 4, fíjate, ya nos ha invitado, ya nos ha dicho todo lo que ha pasado. Pero el versículo 5 nos dice algo especial. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Queridos, para no seguir alargando la situación, allí Dios hace un pacto con los hijos de Israel. Y qué maravilloso fue después cuando pasaron el Mar Rojo. Qué maravilloso fue cuando vieron allí el maná. Cuántas cosas lindas Dios ha traído a este pueblo que ama tanto. El amor no solamente ha sido demostrado en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento fue demostrado. Y Dios hoy quiere que tú y yo demostremos, saquemos desde dentro de nosotros ese gran amor que Él tiene con nosotros, que nosotros también lo manifestemos de una manera especial para que finalmente estemos en la eternidad con Él, Pastor Romero. Así es, Pastor José. En realidad que es, podemos decir, linda la historia, pero vemos nosotros el surgimiento de Abraham. Si vamos un poquito atrás antes de Abraham, nosotros vemos la falta de Adán y Eva. Después vemos el pecado de los antediluvianos, la destrucción, donde Dios acaba con todo. Así es. Después de eso, de la gente que queda, de los hijos de Noé, viene ahora la construcción de lo que es la Torre de Babel. Así es. La sierva del Señor dice que aún no estaba terminada la Torre de Babel, y como ya el pastor decía, ya las partes terminadas ya las estaban amueblando, metiendo sus dioses. Así es. Dioses de oro, Así de es. plata, ídolos Así es. que ellos tenían. De ahí es que después de la dispersación de la Torre de Babel, que Dios confunde las lenguas, es que surge ahora este llamado de Abraham para restaurar el Señor su ley, su pueblo, sus hijos. Y hay una promesa para Abraham, una promesa que quizás se le había dado también a Adán, en la cual él iba a llenar la tierra, pero ahora a Abraham se le dice que de él iba a venir toda esta descendencia. Y es así como hoy es que nosotros estamos también. Así es. Por eso es que me voy a permitir a leerles
un poquito lo que dice el libro Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 19. Dice: cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y salió sin saber dónde iba. Así, el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios: ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Así es. Mira, cuántas veces Dios tiene que escoger, tiene que ver en realidad la fidelidad de aquellos seres humanos que empezamos a aceptar la voluntad de Dios y que hace ciertos llamados. Muchas veces no te ha pasado de que hoy en día pues tenemos como algo muy dentro que nos dice: tienes que ir allá, tienes que ir a ver a esto. Hoy en día realmente la fe como que nos está haciendo falta. La fe es la que hoy en día necesitamos. ¿Por qué? Porque hoy vemos las pandemias, vemos lo que está pasando y no es fácil. En primer lugar, muchas veces no es fácil entrar a un lugar. En segundo lugar, no es fácil que a veces probemos nuestra fe de ir a ciertos lugares públicos. Pero es ahí donde cuando el Señor nos llama, las puertas se abren. Las puertas se abren de par en par, los corazones se abren para recibir el mensaje de Dios cuando Dios nos ha llamado a ir a cierta obra. Si no, allí está el hombre que escapó de Dios, ¿verdad? El que se comió el pescado, se me olvida, Jonás, ¿verdad? Que él, pues, fue mandado a una ciudad rebelde, una ciudad que no conocía más que robar y matar, destruir, que eso era el espíritu satánico, eso es. Pero Dios les dijo: ve y háblales, y diles, anúnciales. Entonces, cuando Dios nos llama, hay que preguntarnos muchas veces si es así como Dios quiere que hagamos las cosas. No hagas lo que tú piensas, hay que pedirle a Dios primeramente si es así que hay que hacerlo. Ella continúa diciéndonos en este mismo libro, el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, nos dice en esta segunda parte de este párrafo, ella dice: así, los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas, deben abandonarse, debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. O sea, hay a veces que hay que abandonar a la familia, hay que abandonar a la esposa, hay que abandonar a los hijos. Si no, pues allí está el apóstol Pedro, ¿verdad? Que tuvo que dejar, uno de los claros que tenemos que dejar a la familia. ¿Qué hay de ellos?, dijo él. Pero el Señor le dijo: no os preocupéis, ¿verdad? Porque ellos van a tener su sustento. Entonces, Dios, cuando nos llama, en realidad, nosotros al cumplir y al ser obedientes como Abraham, que le dijo: vete de tu parentela, Abraham no dudó, simplemente salió con lo que tenía y fue a hacer y llevar ese lugar donde el Señor nos manda. Y asimismo, también en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 33 y 34, ella dice: la sal tiene que unirse con la materia a la cual se añade. Tiene que entrar a infiltrarse para preservar. Así, por el trato personal, llega hasta los hombres el poder salvador del Evangelio. Ahora, vamos a hacer aquí un paréntesis. Si esta me la pueden poner a un ladito, para poder comprender por qué es que la sierva del Señor en este habla de la sal, que tiene que unirse con la materia. En realidad, es que la palabra de Dios, hermanos, lo que da sabor a nuestra vida, lo que nos hace sentir
ser de Dios y llamados por Dios, es que podamos nosotros en realidad, al tener la palabra de Dios, dar ese sabor a los demás, darles a entender que Dios es amor, a base de los sufrimientos, a base de las angustias. Dios es amor, Dios nos ama. Y si estamos en circunstancias difíciles de la vida, poder hacerles entender a la humanidad, a nuestros hijos, que Dios ama a aquel verdadero siervo que le ha sido fiel. Y es así como es necesario, como dice ella, a infiltrar, nosotros infiltramos para perseverar ese amor del Señor. Ahora cierro paréntesis y sigo leyendo. Y sigue diciendo ella, no se salvan en grupos, sino individualmente. Así es. La influencia personal es un poder. Tenemos que acercarnos a los que queremos mejorar. ¡Wow! Mira qué difícil es. En realidad, qué situación a veces tenemos de que aquel que a veces sentimos que nos hizo un mal, que nos reprochó, que nos trató mal y que nosotros sabemos que hay algo mal en realidad en su vida, pues hay que buscar ahora la manera de acercarnos, de traerlos a los pies de Cristo. Pero ¿cómo va a ser? A través de nuestro testimonio, a través de un aspecto y un carácter de amor como Cristo lo tuvo por nosotros. Amén. Y hoy, Amén. pues, esto es lo que la sierva del Señor nos habla sobre lo que en realidad la salvación tiene que ser individual. A veces, quiera o no quiera la familia, tenemos que realizar la obra de Dios. Amén. Y esto es lo Así importante en aquel cristiano y en aquel que entendemos que fuimos llamados para una obra como lo fue Abraham. Así es. Por eso la pregunta, si tú crees que fuiste llamados, pues olvídate de la parentela. No te digo abandónalos, pero sí te digo ámalos para que aprendan a amar como Dios te amó a ti. Amén. Dios te bendiga. Amén. Y el Señor te guarde. Que Dios te bendiga.